Bien. Ya, entonces, esta tablita de la página 129 es lo único que vamos a ver hoy. Hay dos formas de explicarla, una forma, por así decir, larga y complicada, y otra mucho más simple, que es con la traducción Esa me gusta. directa. Es la traducción directa al español, que en este caso nos sirve. ¿Ya? Entonces, el libro nos dice que existe una cosa que es el cello. Cello de nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Yo no tengo una tablita en el Sí, asiento. Mira, aquí arriba, esta. ¿Sí? ¿Se ve? ¿La muestro? Ah, il permesso di soggiorno. Eso es lo Ese primero. mismo. Ya, perdona. Ah, sí, ce l'ho, ya. Ya, entonces, déjenme ponerlo en italiano. Bien. Ya, esto es lo que nos dice el libro. ¿Qué son estas cosas? Bueno, para empezar, estos dos cello, uno es cello o y el otro es la o. Si se fijan, se contraen de la misma manera. Sí. ¿Sí? Entonces puede ser uno o el otro. Sí. Sí. ¿Qué significa en español? Masculino. Lo tengo, Ah, Lo tengo. la La tengo, masculino, femenino, los plural. tengo y las tengo. ¿Ya? Entonces por eso le decía, esta es la versión fácil, porque en verdad hay que aprenderse la forma nomás. Chilo. ¿Ya? Entonces vendría a ser lo tengo, ¿qué cosa? Eso. La tengo, ¿qué cosa? Esa. Los tengo, ¿qué cosa? Esos Eso. y esas. ¿Por qué pongo eso del eso, esas? Porque la idea es que esto lo usamos cuando no queremos repetir el objeto. Tenemos un objeto que después nos sirve volver a escribirlo o decirlo todo de nuevo. Lo podemos resumir en este. Cheló, chelía, chelió, chelía. Ya, entonces, primera regla muy importante. Nosotros vamos a contraer solo el singular. O sea, el lo y el la se contraen. El li y el le nunca. En plural no. Exacto, en plural no. Y lo otro es que nosotros al final podemos contraer prácticamente todas las personas del verbo avere porque todas empiezan con vocal. Entonces es cheló, chelai, Ce l'hai. Ce l'ha. chelà, Ce l'abbiamo. ce l'abbiamo, ce l'avete, Chelabat. L'hanno. ce l'hanno. Y al final, cuando nosotros la pronunciamos, pasa a ser casi como una sola palabra. Como es de forma común, uno dice celanno, como que fuera una pura cosa. Celanno, ce l'avete, ce l'abbiamo. Oye, y pensando en, por ejemplo, es el año, ¿ah? Ce l'hanno. Suena igual, ¿o no? Sí, pero no. Según el contexto nomás. Como que fuera así, ce, l'anno. Es el año en que No, porque ese no es un che. El che no es es el año. ¿Cómo decimos es el año? Plano. L'anno. El ano. El che l'anno sería sería hay el año y no tiene mucho sentido, de hecho no, como que no existe esa forma. ya. Sí, perdona. ¿Qué era eso que vimos la vez pasada, que el femenino se decía con L mayúscula? No, ese no es el femenino, ese es
Formal. El formal. Ah, formal. formal. Ah, ok, formal. ¿Y el Ah, formal se contrae? Sí, ley, Chelo. la, por ejemplo. Ah, Usted lo tiene y ese es con L mayúscula. Es usted. Claro. Es usted, ok. Ya, les estoy ¿por qué mandando dice? ahora el libro Oye, de los pero es ejercicios. que muchas veces los italianos no se darán cuenta que lo están nombrando en forma, le están hablando en forma formal, porque de sonar suena igual, ¿ah? Sí, pero ojo, si yo, por ejemplo, estoy con una conversación con otra persona y quiero decir eso, usted lo tiene o tú lo tienes, hay una buena Es ley. diferencia. Porque yo digo tú, o incluso sin el tú, ¿el hay? ¿Lo tienes? O Sí. la. Entonces, hay una Ah, diferencia. chela. Ah, ¿Ya? El chelai es de tú a tú. El Ya. chelá es de usted. Usted. Entonces, siempre va a haber una diferencia. Sí, tiene razón. Ahora, dependiendo del contexto, en pocos casos hay confusión, pero podría confundirse con el él o con el ella. ¿Ya? Porque Claro. ahí sí que quedaría igual, solo que se Sí. escribe con L minúscula. ¿Ya? El Claro. ella o, o el él, ¿cierto? Ahí quedan los tres iguales. Claro. Ujú. Usted lo tiene, ella lo tiene, él lo tiene, ahí quedaría igual en las tres formas. Chela o chela. Pero es difícil En que el el contexto contexto, no se entienda, sí. claro. porque estamos hablando directamente o de otra persona. Ya. Entonces, dijimos que todos estos son contraíbles, pero acuérdense siempre que el lo y el la, nunca el le y Sí. el li. ¿Ya? Porque si no, con el li, por ejemplo, es chelió, cheliai, Ajá. cheliá, cheliabbiamo, cheliabete, chelianno. Ujú. Lo mismo con el le, cheleó, cheleai, cheleá, cheleabbiamo, cheleabete, cheleanno. Y al final, lo que les decía, es curioso porque como son formas fijas y de uso súper común, al final uno las pronuncia como una pura palabra. ¿Sí? Uno no dice chelió, dice chelió, cheliai, como que fuera una sola cosa, porque al final funcionan casi como una sola palabra. Sí. En En el esa video que forma... mandaste lo decía el chico. El Ya, otro video de los del NE decía lo sí, mismo que tú. Sí. claro, porque esa forma en particular va a ser siempre igual. Ujú. Entonces, ya, entonces, ¿qué significaba ese, por ejemplo, el cheleo en español? Las tengo. Las tenemos. Las tengo. Ah, Ok. las tengo. Porque es io, cheleo, las tengo. Las tengo. Cheleai, Las tienes. Las tienes. las tienes. Exacto. Chelea, La tiene. A ver. las. Estamos siempre con el le. Entonces, las tiene. Las Y ese podría ser Tiene. él, O ella ella. o Ella. usted. Ce le abbiamo, Las tenemos. las tenemos. Ce le avete, Las tenéis. las tenéis. Ce le hanno, Las tienen. las tienen. Ellas o ellos. Tienen.
Giuseppe, Sí. en el caso de Chelea, de que fuera usted, ese le va con mayúscula, ¿verdad? ¿O no? No, porque este ¿Ah? es respecto A la cosa. a las, Ya. claro. Perfecto. No, en este caso no, Ya. no debería haber mayúscula. Ya. Voy a borrar. Si es que no alcanzaron, igual después pueden verlo de nuevo en YouTube. Les voy a mandar el link para que la vean de nuevo. Ya. Ya. Entonces, aquí tenemos esto. Después tenemos el ne, que ese siempre nos trae problemas. ¿Por qué nos trae problemas? Porque nosotros en español no tenemos nada, no tenemos una Parecido. traducción del ne. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos Además, a recuerda traducir? mucho no. Ah, es Ya que nos confunde con el no, o nos hace pensar en el si no. alguien, sobre todo si alguien sabe francés, más lo confunde, porque el ne en francés es negación. Sí. Ya. Chene. Primero, esto se contrae. El ne no van a quedar nunca separados. Entonces se va a contraer en esto, chené. Ah, Y se pronuncia cargando en la segunda E, chené. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Tengo. Ahí. Es hay, pero cuando estamos hablando de algo en particular. ¿Ya? Pues siempre es para no repetir nuestro objeto. Por eso entonces no le voy a decir solo hay. De hecho lo voy a quitar, sí. Voy a decir hay de eso. De eso Para que estamos sepamos que hablando. ese eso es lo que nosotros no queremos repetir. No. Sí. Y el chenesono, que es su plural, vendría a ser hay de esos, en plural. Ya, si quieren podemos poner aquí, en los 3 puntitos, vendría a ser la cantidad. ¿Ya? Entonces la cantidad aquí la vamos a poner acá. Entonces yo digo, chené 1, hay 1 de eso. Ce sono 2, hay 2 de esos. Ajá. Siempre va con una cantidad. Es siempre una cantidad. Acuérdense que el ne Sí, es el pronombre directo de las cantidades. ya. Pero siempre dices chene o a veces puedes decir chené nomás. Se puede decir chené. Ya, porque yo, por ejemplo, estoy diciendo, puedo preguntar, che del vino, ¿hay vino? O sea, en general, acuérdense, este es el pronombre partitivo. Es como se usa en general. Es lo mismo que nosotros decimos esto. ¿Hay vino? Solo que en italiano estamos obligados a ponerle del. ¿Che del vino? Sí. chené. Chené. Y ya está. Ah, Entonces, hay de eso. Ese es para no repetir ese del vino. Ajá. Después puedo especificar la cantidad como hace el libro. De hecho, el libro pone el mismo ejemplo. Chené, una Una botella. botella.
Pero esta forma va a estar completamente ligada a la cantidad, porque si yo en vez de una botella digo 5 bottiglie, ya no puedo decir ce n'è, Ce ne sono. ce ne ne sono 5 bottiglie. Hay bottiglie con 2 P. Ya, ¿alguna duda con esto? No. No, es que más que duda es como aprenderse de memoria las formas nomás. Ujú. Sí. Esa es la parte más difícil. Pero bueno, veamos las preguntas. ¿Quante bottiglie di acqua ci sono nel frigorifero? Frigorifero. Ce n'è. Este Ce di, n'è uno. acuérdense que la preposición di y solo la preposición di se puede contraer si la palabra que viene empieza con Con- vocal. Entonces yo puedo decir d'acqua. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, solo la preposición di sí contrae, ninguna más. Con la palabra que venga después si es que empieza con vocal. Entonces, cuando lo escribes y cuando lo dices, Yo tienes digo que decir di d'acqua. agua. No, Ah, tú digo dices d'acqua. d'acqua. Todas las Ok. contracciones se pronuncian. ¿Ya? Por eso el mismo el che es una contracción. Ay, lo escribí mal. Ya es la contracción de chi, e. Y yo cuando lo pronuncio digo che. Leche. No digo chie. Entonces aquí lo mismo. D'acqua. Se juntan. Ya, entonces nos dice que hay una. Ya. ¿Cuál es nuestro objeto? ¿Cuál es la palabra o las palabras Bottiglie. que nosotros no queremos repetir? Bottiglie. Y ci sono. Bottiglie d'acqua. Entonces, Bottiglie. yo siempre tengo dos opciones para responder una pregunta como esta. La versión larga y la versión corta. La versión larga es repitiendo nuestro objeto, entonces yo podría decir, perdón, es una sola. Entonces, c'è una bottiglia Acqua. d'acqua. Entonces ahí yo estoy repitiendo mi objeto, ¿cierto? ¿Pero para qué? Uno dice, ¿para qué voy a repetir cada vez bottiglia d'acqua, bottiglia d'acqua, bottiglia d'acqua? Nosotros no hablamos así. Nosotros tratamos siempre de economizar la cantidad de palabras que decimos o escribimos. Entonces yo voy a decir ce n'è N, una. una. ¿Ya? Entonces, en ese ne está escondido bottiglie d'acqua. Bottiglie d'acqua. Ahora, ojo, y es muy importante, yo no puedo decir ce n'è una bottiglia d'acqua. No. No, po. Es Y tampoco redundante. puedes decir che una. Tampoco puedo decir ce una. Y repitiendo 2 veces. Claro, aquí estaría repitiendo bottiglia d'acqua, ¿cierto? Claro. Claro. Y el ce una, ya. Buena pregunta, Cecilia. ¿Podría yo decir che una? Sí, podría, pero está mal. Está mal dicho. Ya. ¿Ya? Lo puedo decir y se entiende, y de hecho muchos italianos lo dicen. Pero está mal, es un error gramatical. Ya. Ok. ¿Ya? Pero por eso es un Entonces error le pongo- gramatical de uso común. Entonces, ¿pero para qué? Pues si estamos aprendiendo, aprendámoslo al tiro Sí. bien. Lógico. Pero si te llegaras a equivocar, probablemente nadie te diría así como, oye, te equivocaste. No. Es un error tan común que en verdad nadie le pone mucha atención. Pero claro, nosotros estamos aprendiendo a hablar bien. Ya. C'è qualche supermercato qua
vicino. ¿Qué era ese cualque? ¿Sí? ¿Algún? Esa Alguno. Algún o algunos. O O algunas, etcétera. que yo lo contesté ese como sí tenemos dos. Claro, Como- pero es que uno... pero finalmente la respuesta es como hay dos. Hay dos, pues claro, es que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, imagínate, vas en la calle y te preguntan, ¿hay algún supermercado aquí cerca? Tú dices, sí, hay dos. Sí, Es raro que claro. digas, tenemos dos. Otra Es cosa es que, como por contexto, no sé, un sí, vecino me imaginé nuevo, como exacto, me claro, imaginé un así como vecino sí nuevo, tenemos dos en el barrio. ponte tú. exacto. Pero eso ya es sería en un contexto súper como específico. Ya, A nivel sí, común, la pregunta es ¿hay? Y la respuesta va a ser sí, hay. ya. Entonces, ¿cuál es nuestro objeto? supermercado. Supermercado. Supermercado, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta larga a esto? Sí, Y, che, ci Ci sono, porque son, ojo, due. Due supermercado. Ci sono due Supermercati. supermercati. Ci sono due supermercati. Eso. Vicino. Sí, ahí con eso ya está. Sí, ci sono due supermercati. Y ahí estoy repitiendo mi objeto. Ahora, si no quiero repetir el objeto, digo sì, Sì. Ce ne sono ce ne sono due. due. Y listo. ¿Ya? Y ese supermercati ahora está en el ne. Mhm. Es útil subrayar. Sí, porque uno va viendo cuál es Sí, el objeto. sí, aunque da lata, pero Pero es súper útil al principio. claro. Chi ha i nostri passaporti? Entonces, ojo aquí. Cuando nosotros respondamos, ya no vamos a estar hablando de una cantidad. Estamos No. hablando de un objeto específico, entonces ya no vamos a usar el ne, sino que tenemos que usar el pronombre directo, Ujú. ¿cierto? El ne, acuérdense que es solo para cantidad. Y aquí nos están preguntando quién los tiene, no cuántos hay. Claro. Entonces, primero, nuestro objeto en este caso va a ser passaporti, ¿cierto? sí. Y este passaporti, ¿qué persona es? Es Ellos. ellos, o sea, loro maschile. Ujú. ¿Ya? Y se supone que los tiene La Pamela. Pamela. Entonces, versión 1. Pamela ha i Y nostri passaporti. De hecho, el objeto en este caso es más largo todavía, es este. ujú. ¿Ya? Y esa es la versión larga. Vamos a hacer la versión corta. Pamela, che, ¿y qué dijimos que era más loro masquile? Li. Y Lía. Celia. Ah. Pamela Celia. O lo puedo decir al revés. Celia Pamela. Celia Pamela. Es igual. Ujú. Ya, pero ahí en ese li está escondido el i nostri passaporti. Ya, es lo que les decía antes. El Celia, esa forma es los tiene. Ujú. Li, porque es el loro. Ya. Yo tengo que tomarlo entonces. Li porque es plural. Porque es loro masquile, claro. Es los tiene.
Si fuera singular, ¿quién tiene mi pasaporte? ¿Ya cómo sería? Se Primero- queda y Primero, miel, No, vamos a el ver. mío, Eso, el el mío. mío pasaporte. Kia, il Pasaporte. mio Esos son mis. pasaporto. Porto. ¿Qué hay el mío pasaporte? ¿Cómo sería la respuesta? Pamela. Chelo. Chela, chela, No. Chela. chelo. Chela, estaba Chela. bien, Pilar. Chela, Chela. porque es Pamela. Chela. Porque ella lo tiene. Sí. Pamela Chela. Entonces, ahí está nuestro objeto y aquí escondido está nuestro pronombre para ese objeto. Pamela Chela. Ya. Ahí tuve el regalo de Sara. La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es nuestro objeto? El El regalo. regalo. de Sara. El regalo de Sara. Entonces, respuesta larga. No. Non o El el regalo. regalo de Sara. ¿Ya? Y tenemos ahí todo repetido nuestro objeto. Respuesta corta. No. No, non chelo. Non celò. Ya, porque el regalo de Sara vendría a ser lui, ¿cierto? Ujú. Y para lui estamos hablando de lo. Ese es nuestro pronombre personal. Non ce l'ho, pero acuérdense que eso siempre se va a contraer. Contrae. Non ce contraer. l'ho. Ahí está. Obligatoriamente tienes que poner el no al principio. Puedes contestar non chelo. Es que no es obligatorio, pero si te fijas, esta es una pregunta de sí o no. Claro. Ah, ¿Sí? Entonces, o sea, en verdad, lo único obligatorio es el no. En el mundo real, no en clases, yo a esta pregunta yo respondo no. No. Nada más. Claro. Porque es una respuesta de sí o no. El resto es adorno, que nos sirve porque estamos aprendiendo, pero en verdad lo único La necesario respuesta es es el no. Oye, y sí sería sí, chelo. Sí. Chelo. Chelo. Sí, chelo. Ya. Sí, lo tengo. Abete che abiti di casa. ¿Cuál es nuestro objeto? Le che abiti di casa. ¿de qué Américas? Al tener el artículo le, nos dice al tiro que si es masculino, femenino, singular o plural. ¿Qué es? Loro femenino. Femenino. Loro femenino, perfecto. ¿Ya? Y en este momento la respuesta es sí. Entonces, respuesta larga, sí. ¿Qué más? Sí. Abbiamo Abbiamo Ah, le chiavi di casa. le chiavi di casa. Esa es la respuesta larga. Acuérdense que si nos preguntan en voi, avete, respondemos en noi. ay. ¿Ya? Y aquí estamos repitiendo nuestro objeto. Ahora, respuesta corta, usando pronombre. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Con acento. Sí, lo descubrí el otro día. Yo pensaba que no llevaba en italiano. Tiene acento hacia Ah. atrás. Sí. Ya.
Oye, yo no puedo poner en mi computadora el acento. Yo tampoco. No, si todos lo tenemos, es el que está justo arriba del acento normal. No, yo Ah. tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos arriba del Sí, acento yo normal. también tengo 2 puntos. La tecla de arriba. La tecla de arriba, Sí. Sí, Ah, perfecto. ¿Dónde la está que el signo de está, interrogación? la que está a la derecha de la P. Es La No, tecla de la ahí yo derecha de tengo el la P acento normal. es el Ah, no, yo acento. ahí tengo el acento y arriba tengo 2 puntos juntos. claro. Y está Debe muy mal ser si pones... P, el No, PC. ya sé dónde la tengo. La acabo de encontrar. Si no, ¿Dónde está? ¿A dónde? Ah, ya. JKLN. Mira, JKLN. Hay una tecla con un montón de cosas y hay otra con el cierre de paréntesis y estoy Ah, tienes razón. Sí, la estoy viendo. No la había visto. no Qué sé qué divertido. usa, a lo mejor se pone nomás, no sé. Sí. Bueno, creo Giuseppe, que ¿qué pasa si lo pones como acento normal nomás? No, ¿Está no muy pasa mal nada. puesto? Ah, ya. yo podría ser así. Ven, el computador me lo reconoce como error, pero en verdad en el diario italiano y sobre todo en italiano escrito a mano, ¿Ya? los italianos ponen los acentos como quieren. Si lo importante es Como que esté. que... Ya, Claro. perfecto. ¿Ya? En general, en general, casi prácticamente todos los acentos del italiano son para atrás, excepto uno muy común, que es el ¿Por perché, qué? ¿Por qué? que lleva el acento como el nuestro. Pero ¿Y por qué? en general todos van hacia atrás. Ahora, cuando los italianos escriben, y sobre todo cuando escriben a mano, lo hacen para adelante, lo hacen para atrás, lo hacen así a veces. Como un apóstrofe al Como lado, cremilla. lo hacen como una guatita, lo hacen como quieren. Entonces, Un una vez estaba corazoncito. leyendo, efectivamente hay una regla que dice que el acento hacia atrás genera un sonido abierto y el acento hacia adelante genera un sonido cerrado. Pero esa regla ya Sí. está obsoleta. Es una regla como muy antigua. Entonces ahora la regla es que tiene que tener acento si es que necesita acento. Si es que el cómo sea el acento, ya ahí queda súper abierto. Pero a ver, si podemos hacerlo bien, siguiendo la Bien, regla, lógico. mejor. Sí. Duolingo te lo corrige. Sí, No te lo toman malo, pero Pero te lo te lo corrige corrige. abajito. Te lo corrige. sí. Entonces, como regla general, casi todos los acentos van para atrás, excepto el perqué, que va para adelante. Ujú. Ya. Y por ejemplo, curiosidad, cuando nosotros decimos un po, de un poco, ¿Sí? ese no lleva acento, lleva efectivamente un apóstrofe. Ah, sí. Sí. Ah, Es po y va apostrofado porque es la contracción de poco. Claro. ah, Ah, o sea, puedes Entonces, decir un poco. ¿tú puedes decir un poco? Sí. De hecho, el po es solo para no decir poco. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por eso no lleva acento, sino que lleva un apóstrofe, porque está contraído. Ujú. Solo que no se contrae con nada más, se contrae solo. ¿Ya? Esa es como Ah, curiosidad. perfecto. Ya. Ahora nos falta la última respuesta, la versión Ya. corta. El sí. O sea, abbiamo la pregunta es, ¿tienen las Avete llaves le de chiavi di casa? casa, exacto. ¿Tienen ustedes ¿Tienen las llaves de casa? sí, ce Sí, tenemos las llaves de casa o Le- sí las tengo. Las le tenemos. abbiamo. Le O las abbiamo. ce le habíamos. Ah, ahí está. Ya, Ujú. entonces ese le es por las llaves. Entonces, lo mismo que decía antes. Las tenemos. Ce le abbiamo. Ujú. Y lo que les decía, cuando lo pronunciamos prácticamente una pura palabra, entonces sí, ce l'abbiamo. Ya le abbiamo. Sí, ya le abbiamo. Porque uno al final se aprende como esto, como la forma completa, ce l'abbiamo. Porque va, en ese contexto, en esa forma va a ser siempre así. El las tenemos va a ser siempre así. Claro, es como no cambia. No cambia. Entonces uno al final se la aprende y la pronuncia como una sola cosa, ce l'abbiamo. Ujú.
Ya. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? No. Súper. Entonces, voy a volver yo a aparecer en la pantalla y voy a dejar de grabar.